qué mejor partidor para un congreso sobre responsabilidad social empresarial que hablar de reputación corporativa, que hablar de integridad, que vienen siendo dos caras de una misma moneda. Y justo así se llama la conferencia que vamos a tener a continuación. Esta bandera nos indica de dónde es nuestro primer invitado. Quiero presentarles a Gabriel Cecchini. Gabriel es asesor en ESG de Reprix, una entidad suiza. Es licenciado en Comunicación de la Universidad de Córdoba, Argentina, y tiene una maestría de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Gabriel, qué gusto tenerte aquí en Medellín. Bienvenido y completamente atentos a lo que tienes para contarnos en cuanto a reputación e integridad empresarial. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias a los organizadores de esta maravillosa conferencia, a Sandra, a Diana y todo el equipo de FENALCO Solidario. Un poco la idea de la conferencia de hoy que me toca dar es conectar dos temas que están crecientemente vinculados y que podríamos decir que son dos caras de una misma moneda, como es el caso de integridad corporativa y reputación. Para empezar, podemos empezar haciéndonos la pregunta más básica de todas, digamos, ¿qué hablamos cuando hablamos de reputación? Esta es una famosa frase de Warren Buffett, el financista estadounidense, que dijo cuando él estaba trabajando en Salomon Brothers y hubo problemas financieros graves y a él le tocó liderar este momento, él dijo, pierden dinero para la firma y los entenderé, pierdan un poco de reputación de la firma y seré implacable, ¿no? La idea básica es que, digamos, todo lo que tiene que ver con lo financiero puede ser recuperable, con la reputación no. Y está esta otra famosa frase de Buffett también que dice que la reputación tarda décadas en ganarse y se puede perder solo en 5 minutos. Una definición general y básica de reputación que se usa usualmente para definirla es el conjunto de creencias, percepciones y opiniones que distintos grupos de interés o partes interesadas tienen acerca de una organización que se ha ido formando a través del tiempo, a través de expectativas, es decir, lo que esperamos que una organización haga, a través de experiencias, es decir, toda la relación pasada que hemos tenido con esa organización y cómo se ha comportado, mensajes y conversaciones con los cuales nos hemos visto expuestos con esa organización. De nuevo acá podemos entonces definir la reputación como el resultado de una evaluación pública de parte de nuestras partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas son internas como también externas, es decir, nuestros propios empleados dentro de la organización y actores de la cadena de valor, socios de negocio, accionistas, como también actores externos, medios de comunicación, reguladores, oficinas o entidades regulatorias, públicas a nivel provincial, a nivel federal, a nivel local. Otra componente interesante de la reputación es que, digamos, se puede definir como un bien o un activo intangible de una organización, multidimensional y fluido. Y el tercer punto que marco allí y que después vamos a profundizar en él es que crecientemente las organizaciones no son simplemente juzgadas y la reputación definida en base a esa evaluación pública solo sobre la base de la calidad de los bienes y productos y servicios que una organización brinda, sino crecientemente con respecto a cómo una organización se vincula con sus partes interesadas. Es decir, se pasa de una reputación basada en la performance operativa, técnica o financiera de una organización a una reputación basada en integridad, digamos, en la capacidad de una organización para crear lazos de confianza con sus partes interesadas. Bueno, distintos estudios afirman que actualmente entre un 20 y un 30% del valor de una organización, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, aproximadamente se cree que entre un 20 y un 30% del valor total de una organización está basada en la reputación, en este intangible.
Ha habido varios estudios, acá menciono dos. El estudio de 2012 del impacto de la reputación sobre el mercado, sobre el valor de mercado, le atribuyó al factor reputacional el 26% de la capitalización bursátil de una organización dentro de las empresas del Standard & Poor's 500 de Estados Unidos y más del 30% en el FTSE británico. Bueno, este es un gráfico donde se ve, digamos, qué porcentaje del valor de mercado de una organización está definido en términos de este intangible de reputación. Hay otros estudios que incluso dicen que si a uno le agrega, a la reputación corporativa uno le agrega otros intangibles como propiedad intelectual, valor de marca y otros elementos, este componente de valor basado en intangibles es mucho más alto todavía. ¿Qué es lo que una buena reputación brinda para una empresa? Bueno, acá tenemos cosas que seguramente ustedes conocen muy bien. Crea confianza en los productos y servicios que una empresa otorga, posibilita mejor acceso a los encargados de tomar decisiones de políticas públicas, reguladores, gobiernos, atrae y retiene el mejor talento, la captación de los mejores talentos en términos de recursos humanos, solidifica la credibilidad con terceras partes, nuestros socios de negocio, proveedores, y sirve como señal de ventaja competitiva para inversores, ¿no? Crecientemente los inversores evalúan, digamos, la reputación de una organización o métricas que miden la reputación de una empresa para decidir invertir en ellas o no. Y también la reputación como un seguro ante una crisis. Las empresas que tienen una buena reputación, cuando les toca atravesar una crisis, ya sea porque ha habido un defecto en un producto o un servicio que están brindando, ya sea porque tienen problemas financieros, ya sea porque han tenido un problema con algún actor de su cadena de valor, las empresas que son más sólidas reputacionalmente pueden gastar este capital reputacional que tienen en su haber para salir y enfrentar una crisis. Por el contrario, las organizaciones que tienen una reputación negativa o de baja calidad pueden estar enfrentadas a pérdidas de ganancias y clientes, pérdida de confianza por parte de inversores, altos costos de recuperación por penalidades o multas, pérdidas de negocio y competitividad, atrasos o cancelaciones de planes de negocio, bajas en junta directiva y senior management. Se vuelve más difícil atraer al mejor talento. Está el caso de Siemens, el conglomerado industrial alemán, que en la crisis que le tocó experimentar en 2008 de corrupción, de un esquema de corrupción y de pago de sobornos en distintos países del mundo y algunos de Latinoamérica también. Tradicionalmente Siemens era la empresa que captaba el mejor talento en Alemania, los ingenieros más jóvenes querían todos trabajar en Siemens. Y durante los años en que Siemens se tocó vivir este problema reputacional, legal, y entre 2008 y 2011, los ingenieros jóvenes alemanes no querían trabajar en Siemens y preferían otras empresas de la competencia para empezar a trabajar ahí. O sea que también, digamos, y si pensamos en las nuevas generaciones, en los millennials, ¿no? Este tipo de indicadores de la calidad reputacional de una organización es importante a la hora de decidir si uno quiere trabajar allí o no. Y bueno, y una mala reputación también hace a la organización, a una empresa, más vulnerable a la hora de una crisis propia o sectorial, ¿no? Si uno tiene una mala reputación, cuando uno tiene un problema o estalla un escándalo específico, la organización enfrenta este escándalo de manera más débil, ¿no? No tiene las armas suficientes para enfrentarse a esa crisis, o incluso si estalla un escándalo reputacional en otra empresa competidora en el mismo sector, puede verse sujeta a esta evaluación pública también, ¿no? Porque si hay un problema reputacional en una compañía que está en nuestro sector, es muy probable que los medios y otras partes interesadas se empiecen a fijar también en las empresas que están en el mismo sector para ver si se reproducen los mismos problemas. Está el caso de las emisiones de carbono
falsificadas de Volkswagen y cómo, digamos, a partir de ese caso, los medios y los reguladores y otros actores públicos pusieron la lupa sobre todo el sector y cómo se empezaron a descubrir casos significativos también en otras empresas. Uno de los mensajes quizás centrales es, cuando evaluamos la reputación, ir más allá de la marca. Tradicionalmente la reputación ha sido pensada y en parte todavía, digamos, debe seguir siendo gestionada de esa manera, pero hay que ir más allá. Tradicionalmente ha sido pensada como experiencia directa con respecto a productos o servicios, como que es algo que puede ser controlado desde la organización misma. El control, digamos, lo tienen la organización desde sus equipos de marketing y de relaciones públicas y asuntos corporativos. La idea es que la narrativa con respecto a un producto o servicio lo controla una empresa. Y yo creo que la idea clave es pensar a la reputación como un riesgo estratégico, como un asunto estratégico, donde nos tenemos que dar cuenta como organizaciones que vivimos en un mundo hipertransparente, donde estamos conectados 24 horas, 7 días de la semana, y organizaciones que estamos sujetas a un sistema de creencias colectivo que está basado en la confianza y en la relación con partes interesadas. Bueno, un poco lo que les decía antes, digamos, este entorno de comunicaciones digitales hace que cada vez más las empresas estén sujetas a evaluaciones muy específicas por parte de sus partes interesadas que les permiten detectar incongruencias entre lo que las empresas dicen que hacen y lo que hacen, ¿no? Casi siempre las empresas tenían más información acerca de sus consumidores que los consumidores de las empresas. Y en la actualidad esta asimetría se ha revertido. Hoy en día son las partes interesadas, los consumidores, los clientes, los que tienen cada vez más información sobre las empresas, a través de diferentes herramientas tecnológicas, redes sociales, internet, etcétera, que les permiten, digamos, hacer un seguimiento día a día de lo que una empresa hace. Y el tercer punto crítico, digamos, de ir desde reputación como marca a reputación como riesgo estratégico, es entender que la reputación debe ser supervisada y gestionada desde lo más alto de la organización. Entonces ya no solamente queda limitado, restringida a los equipos de marketing y relaciones públicas, sino que tiene que ser tomado como un riesgo estratégico por parte de las juntas directivas y gestionada desde lo más alto de la organización por el CEO, el director ejecutivo y un equipo cross-funcional de otras funciones, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces dijimos que hacemos, digamos, un camino desde la reputación como marca a reputación como riesgo reputacional. Pero ¿qué es, digamos, cómo se puede medir el riesgo reputacional o cómo debe ser evaluado el riesgo reputacional? Aquí hay una encuesta de 2016, ya tiene 2 años, pero creo que todavía es válida en términos de lo que muestra. Es una encuesta que se hizo a miembros de juntas directivas de empresas de todo el mundo y se señala que el riesgo reputacional está visto como el que más impacto puede tener en la organización, es el 73 del cuarto ítem, pero que la manera en cómo se gestiona o se supervisa ese riesgo no es claro, y es la brecha que hay entre el 73 y el 39, ¿no? Hay 34 puntos entre, digamos, ser conscientes de la importancia, del impacto estratégico que tiene en la organización, pero cómo se lo debe abordar, digamos, todavía no está claro qué herramientas utilizar o cómo abordarlo. Yendo a una definición de riesgo reputacional, podemos definirlo como un impacto favorable o desfavorable que un determinado hecho, suceso o decisión organizacional tiene en la reputación corporativa. Una característica especial del riesgo reputacional es que es un riesgo de riesgos, ¿no? Es un riesgo que es estratégico, pero que a la vez es emergente y amplificador de otros riesgos previos, ¿no? Que vamos a ver más adelante que estos riesgos previos en general tienen que ver con riesgos de sustentabilidad estratégica, digamos, el espectro de riesgos que va desde
riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Cuando decimos riesgo estratégico, decimos estratégico porque impacta en la planificación y en la toma de decisiones en los más altos niveles de la organización, y esto afecta a su capacidad de llevar a cabo su visión y operar de manera efectiva. Un tema interesante que es complementario de la visión de riesgo reputacional es evaluar qué distancia hay entre, digamos, la reputación de una empresa, la reputación que una empresa tiene y la realidad subyacente. El riesgo reputacional se amplía, se hace más alto, se hace más crítico a medida que la realidad de lo que una empresa hace se distancia de lo que una empresa, de la reputación que pretende tener, digamos. Es la diferencia entre lo que dice que hace y lo que hace, ¿no? Hay un par de ejemplos que voy a mostrar más adelante donde se puede ver esto plasmado de una manera concreta y ya lo vamos a ver. La idea básica entonces es que tarde o temprano en un mundo de comunicaciones hipertransparente, la reputación se va a nivelar a la realidad de la organización. Más temprano o más tarde, digamos, la reputación de una empresa se va a contrastar con lo que la empresa hace y eso va a producir crisis reputacionales o no. ¿Qué es lo que se debe hacer ante esta brecha? Bueno, la idea básica es que una empresa debe estar en condiciones de reducir esta brecha para poder cumplir con lo que promete hacer, ¿no? Un punto interesante también es que crecientemente en códigos de gobierno corporativo de distintos países, sí. Bien. En distintos países, códigos de gobierno corporativo instalan la idea de que es una obligación fiduciaria dentro del deber de las juntas directivas achicar tanto como sea posible esta brecha entre reputación y realidad. Y una idea clave aquí es que, digamos, es necesario que a la hora de gestionar esta brecha entre reputación y realidad estemos conscientes, digamos, de las expectativas cambiantes de nuestras partes interesadas. Bueno, tradicionalmente los enfoques tradicionales en reputación, como decía al principio, lo consideraban desde el punto de vista de evitar o minimizar pérdida de bienes, siempre vistos desde dentro de la organización. Y lo clave aquí es que el riesgo reputacional de una organización debe ser entendido como un ejercicio de verse desde afuera de la organización, de vernos desde el punto de vista de nuestras partes interesadas, digamos, cómo nos están evaluando, cómo nos están percibiendo, cómo los cambios en nuestras partes interesadas, en nuestros consumidores, en nuestros clientes, en nuestros reguladores, va cambiando con el tiempo y nos van percibiendo de distinta manera. Y esto nos va a permitir tener conciencia de las decisiones y el impacto que las decisiones pueden tener en la reputación de la empresa. Este es un modelo básico que lo desarrolló Robert Eccles en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, que un poco resume lo que les conté antes, pero bueno, digamos, los tres elementos claves de una buena gestión del riesgo reputacional, y que es, en primer lugar, achicar lo más que se pueda la brecha reputación-realidad, estar al tanto de las creencias y expectativas cambiantes de nuestras partes interesadas y ir hacia una coordinación y hacia una gestión del riesgo reputacional. Cuando hablamos de quién es la responsabilidad o quién tiene la responsabilidad de gestionar el riesgo reputacional, bueno, en primer lugar empieza desde lo más alto, ¿no? Entonces la supervisión debe estar a cargo de la junta directiva y como les decía antes, los códigos de gobierno corporativo y las tendencias más modernas con respecto a cómo, digamos, el gobierno corporativo de una organización debe funcionar, establece o estipula que la reputación corporativa es un asunto estratégico que se debe tener en cuenta.
No se debe asimismo tomar en cuenta solamente como algo negativo, digamos, como algo que hay que evitar o que hay que gestionar, digamos, para que no se llegue a un escándalo reputacional, sino que también se debe tomar como una oportunidad para crear valor, ¿no? O sea, riesgo reputacional como un riesgo en sí, pero también como una oportunidad para evaluar alternativas de innovación corporativa. Acá es importante resaltar que si las juntas directivas tienen el rol de supervisar el riesgo reputacional, estratégico reputacional, el CEO o el director ejecutivo va a ser el responsable principal de la gestión de dicho riesgo, y la gestión cotidiana debe estar a cargo, es lo que crecientemente se recomienda, a través de un equipo cross-funcional, donde ya no estén solo las unidades o las funciones de marketing, relaciones públicas, asuntos corporativos, sino de manera clave las funciones de gestión del riesgo, compliance, cumplimiento normativo, recursos humanos y operaciones. Aquí vemos una encuesta que se realizó el año pasado, que la realizó KPMG a CEOs a nivel global, donde los CEOs explicitan que la reputación, el riesgo reputacional es uno de los riesgos más importantes, y lo interesante es la manera en que ha aparecido reputación como un riesgo emergente dentro de las organizaciones. En la encuesta 2016 no aparecía entre los 5 primeros, y en 2017 ya apareció en el tercer lugar. Bueno, como les decía antes, es necesario para una buena gestión de la reputación desarrollar y evaluar regularmente una política que sea cross-funcional, y la política debe incluir investigación y planificación, responsabilidades clave, habilidades y entrenamientos específicos para gestionar la reputación e integrarla en la toma de decisiones. Y bueno, lo que les decía antes también, digamos, asegurar un enfoque integrado donde participen distintas funciones. Entonces, hablamos al principio de que hay que ir de una reputación como marca a una reputación como asunto estratégico, que la reputación se debe definir no como algo que se controla desde dentro de la organización, sino que está mayormente determinado desde afuera de la organización, por cómo nos perciben nuestras partes interesadas. Y el otro punto que es clave y que avanza un poco la discusión hacia el tema de integridad es que, como les decía también al principio, las organizaciones son crecientemente juzgadas no simplemente por la calidad de sus productos y servicios que brindan, sino por cómo llevan adelante sus acciones, digamos, de qué manera se relacionan con sus partes interesadas y crean lazos de confianza. En algún sentido, Rupert Younger es un experto en reputación, y él habla de que está la reputación basada en la competencia técnica, la competencia operacional, digamos, la calidad de un producto, la calidad de un servicio que una organización brinda. Y después está la reputación basada en el carácter, digamos, en la integridad de una organización. Cómo una organización se relaciona con sus partes interesadas va a estar en directa relación con la cultura de integridad que una organización ha sabido construir y mantener a través del tiempo. Y al mismo tiempo, cultura de integridad y capacidad de confianza con nuestras partes interesadas cada vez está basada o atravesada por temas de sustentabilidad estratégica. Es decir, cómo somos capaces de crear confianza con nuestras partes interesadas en temas de respeto de medio ambiente, de regulaciones medioambientales, en temas sociales y en temas de gobierno corporativo, es clave para definir esta reputación basada en integridad. Si vemos los casos más recientes y grandes de escándalos reputacionales, vemos que todos ellos están basados en temas de sustentabilidad estratégica, o también ESG, que es, digamos, una
terminología que se usa crecientemente para definir el espectro de riesgos no financieros, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Vemos Petrobras, BP, Facebook, United Airlines, Volkswagen, digamos, todos están basados en algún incumplimiento de los compromisos asumidos con partes interesadas, ya sea porque somos una empresa de propiedad estatal que pagamos sobornos y hacemos un mal uso de fondos públicos o fondos de carácter público, o somos una empresa automotriz que decimos que nuestros autos diésel son eficientes desde el punto de vista medioambiental, pero en realidad estamos fabricando software o herramientas de software para engañar a los reguladores y no cumplir con lo que decimos que queremos cumplir. O Facebook, que implicó, digamos, la minimización o la subestimación de temas de cuidado y protección de datos de los usuarios, como vimos con la influencia en la campaña electoral de Estados Unidos de 2016 y en otros temas que surgieron con respecto a venta de datos de usuarios a terceras partes. ¿Cuáles son los aspectos de sustentabilidad estratégica sobre los cuales cada vez más está basada esta reputación basada en el carácter? Bueno, aquí hay una tabla que muestra los temas materiales de sustentabilidad estratégica o ESG, en los cuales está basada, digamos, la reputación basada en integridad, temas medioambientales, biodiversidad, emisiones de carbono, riesgos de cambios climáticos, uso del agua, uso de desperdicios, residuos. En la S, que quizás sea el pilar que combina elementos más disímiles entre sí, pero bueno, se puede entender como temas sociales para dentro de una organización, cómo tratamos a nuestros empleados, políticas antidiscriminación, y para afuera, ¿no? Cómo tratamos a las comunidades donde operamos, cómo hacemos cómo protegemos de buena manera los datos de nuestros usuarios. Y la G de gobierno corporativo, gobernanza, que tiene que ver con todos los temas de gobierno corporativo, como compensaciones a ejecutivos, derechos de accionistas, transparencia, antisoborno y corrupción y rendición de cuentas. Ahora, el dilema que siempre se ha planteado es que tenemos claro de qué se trata riesgo reputacional, o al menos podemos acceder a una definición práctica de riesgo reputacional, pero el tema es cómo se mide, ¿no? Cómo podemos evaluar o monitorear el crecimiento o disminución del riesgo reputacional de nuestra organización. Este es un gráfico que muestra cómo lo medimos desde Repris, que es esta firma para la cual trabajo en América Latina, firma suiza que monitorea riesgos reputacionales, llamamos exposición a riesgos reputacionales basados en ESG o en sustentabilidad estratégica. Aquí tenemos el caso de Petrobras y vemos cómo a través del tiempo cada uno de los pilares, el azul es el gobierno corporativo, el amarillo es los temas sociales y el verde son temas medioambientales, cómo a través del tiempo, a ver, no sé si sale la flecha, no, cómo a través del tiempo este monitoreo del riesgo reputacional crece o disminuye. En el caso de Petrobras, que es información tomada de julio de 2018, tiene un índice de riesgo reputacional actual de 56 y un pico de 67, que es el índice que se toma de referencia. Pero la idea básica es mostrarles que hay herramientas a través de las cuales podemos medir el riesgo reputacional y que nos pueden dar una foto del estado actual de una organización con respecto a estos riesgos. ¿Cómo, digamos, se llega a volcar esta información en el gráfico que les mostré anteriormente? Se elabora en base a la cantidad de ítems, reportes o comunicaciones de parte de medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y organizaciones regulatorias que están hablando, reportando información adversa o de riesgos o de incidentes o polémicas en las cuales las empresas se han visto involucradas, y lo que hacemos desde RepRisk
es hacer una recolección de estos datos y luego a través de métricas específicas mostrar de qué manera este riesgo reputacional ha crecido o ha disminuido a través del tiempo. Bueno, aquí también, digamos, aparte del riesgo, del índice de riesgo reputacional, tenemos también una calificación de las empresas en base, digamos, a sus niveles de performance no financiera o en sustentabilidad estratégica. Vemos que en el caso de Petrobras tiene una D, funciona de manera muy parecida a como funciona un riesgo crediticio, ¿no? Desde AA hasta D. En el caso de Petrobras es muy bajo. Esto era para mostrarles, digamos, que hay herramientas actuales a través de las cuales podemos medir el riesgo reputacional. Vimos entonces de la evolución sucedida desde reputación como marca a reputación como riesgo estratégico, reputación entendida como una evaluación pública de parte de nuestras partes interesadas, que ya no yace bajo el control de una organización, sino que de alguna manera está definida desde afuera de una organización y cómo una empresa debe estar atenta a cómo cambian nuestras partes interesadas y cómo nos evalúan, y herramientas para medir esa reputación. Acá les quería presentar un par de casos que creo que son ilustrativos de todo lo que hablamos antes con respecto, digamos, a los beneficios de una buena reputación corporativa y con respecto al monitoreo de riesgo reputacional. El primero es el caso de Uber, que es esta startup de transporte de pasajeros que compite con los taxis regulares. En principios de 2017, una ex empleada de la empresa, una ingeniera de la empresa, escribió en un blog personal, que si lo pueden leer, léanlo porque es muy interesante, reflexiones en torno a su experiencia de trabajo en Uber. Ella escribió este posteo de blog en 19 de febrero de 2017 y en cuestión de días la empresa se vio envuelta en una crisis reputacional de grandes dimensiones. Ella, esta ex empleada de Uber, Susan Fowler, lo que decía en su posteo es que había experimentado una cultura de discriminación, de acoso y de retaliación en su organización, que había intentado de distintas maneras escalar este tema a los departamentos de recursos humanos y que continuamente le ponían barreras y no la dejaban, digamos, no la dejaban trabajar en un ambiente libre de discriminación. Finalmente renunció, salió de la empresa y decidió contar su experiencia en Uber. Esto destapó una serie de casos similares de otros empleados que habían experimentado la misma situación, especialmente mujeres. Y esto llevó a la empresa a encargar un informe que intentara estudiar qué es lo que había pasado, digamos, cuál era la cultura corporativa en Uber que había llevado a que se permitiera, digamos, que todos estos casos de discriminación y acoso hubieran tenido lugar y que no se hubiera podido dar una respuesta a los empleados. El reporte, que fue encargado, bueno, una firma de abogados muy conocida por la junta directiva, encontró una cultura sistemática de discriminación que estaba basada en una cultura de integridad con muchas fallas, ¿no? Donde la dimensión del tone at the top, digamos, el liderazgo que desde lo más alto de la organización se ejercía, la confianza y la rendición de cuentas no funcionaban. Este reporte, que es muy interesante también leerlo, estipula que las unidades de diversidad e inclusión no estaban funcionando correctamente y debían expandirse, que se debían incluir en la junta directiva miembros independientes y que se debía instalar un sistema efectivo de gestión de denuncias y de no retaliación o no represalias en caso de que empleados denunciaran casos específicos. Aquí hay que hablar de que, digamos, Uber es una startup tecnológica donde los fundadores, uno de los fundadores de Uber era el CEO, que era el CEO en ese momento y que después tuvo que renunciar. Existe una cultura, digamos, de que el CEO fundador
son los que tienen el control de la compañía y, digamos, y más o menos casi todo lo definen los fundadores. Entonces, digamos, existía una cultura inapropiada en Uber para abordar estos riesgos de discriminación que esta ex empleada sacó a la luz. El informe lo que sugiere es reformular los valores culturales de Uber, reforzar el trabajo en equipo y respeto mutuo, eliminar valores declamados que solo sirven para justificar comportamiento inapropiado, agresivo, sumamente competitivo. Muchos de los valores de Uber se basaban en competencia extrema con otras empresas que brindaban servicios parecidos. Y bueno, e incentivar al senior management a demostrar los valores de manera cotidiana y moldear una cultura colaborativa e inclusiva. Bueno, algunas de las consecuencias que se sucedieron como una catarata de eventos negativos para Uber después de la publicación de este blog de la ex empleada. Más de 20 altos ejecutivos fueron despedidos por acoso y retaliación a otros empleados. 4 meses después de la publicación del reporte y ante la presión de los inversores clave, tuvo que renunciar el CEO Travis Kalanick de Uber. Renuncia de miembros de la junta directiva, pérdida de talento, digamos, a Uber le costó incorporar empleados nuevos, pérdida de usuarios, de market share ante la competencia, especialmente Lyft, que es una empresa que brinda servicios parecidos. Y todas estas consecuencias, lo que podemos ver es la manera en que se acelera, digamos, una vez que sale a la luz un hecho que pone en cuestión la cultura de integridad de una organización digamos, y se materializa el riesgo reputacional, lo que vemos es que los tiempos se acortan y se aceleran de una manera muy dinámica, ¿no? Y entonces, entre que esta ex empleada escribió el blog y el CEO tuvo que renunciar y miembros de la junta directiva y todo el resto que les mencioné, pasaron escasos meses. Y después, por supuesto, cada vez que se materializa una crisis reputacional, los medios ponen el foco en una empresa y descubren otras cosas que funcionan mal o que están relacionadas con ese hecho original, y esto hace que aún la crisis crezca más. Está el caso, por ejemplo, de una campaña en contra de Uber por una protesta en uso de taxis. El CEO, alguien descubrió un video del CEO de Uber maltratando a un taxista de su propia empresa. Se descubrió un software secreto para eludir controles de autoridades regulatorias. Y bueno, y otro caso en India, donde un ejecutivo obtuvo documentos de manera ilegal, etc. La idea básica es, una vez que se destapó la olla y el riesgo reputacional se materializó, es muy probable que se destapen y salgan a la luz otras situaciones negativas dentro de la empresa. Esta es como una cronología de los hechos, que la pasamos por alto porque no tiene mucho sentido mostrarles cada ítem aquí. Y para terminar con el caso Uber, es interesante, digamos, cómo la trayectoria de eventos llevó a muchos analistas decir, bueno, al fin y al cabo el problema con Uber quizás sea su modelo de negocios, que está basado en competir de manera agresiva con una provisión de servicios de transporte con los taxis que están regulados, y digamos, su modelo de negocios desde el comienzo se basaba en una, digamos, especie de incumplimiento de regulaciones que controlaban o que estipulaban para otros sectores de transporte de pasajeros y que Uber no. O sea que toda esta evolución o trayectoria de incidentes reputacionales de Uber llegó hasta el replanteo mismo del modelo de negocios de Uber, y si el problema no estaba en su cultura corporativa y en su modelo de negocios básico. Otro caso significativo es el de el banco estadounidense Wells Fargo, el cual en el año 2016, en septiembre de 2016, descubrieron que empleados de la banca comercial, de sucursales minoristas, crearon, y aquí hay un poco un resumen de todos los números implicados,
casi 2 millones, un poco más de 2 millones de cuentas fraudulentas, tarjetas de crédito y tarjetas de débito a usuarios que no las habían pedido, con el solo objetivo de cobrar bonos e incentivos por alcanzar metas de ventas, ¿no? Acá yo creo que es interesante ver el número. Wells Fargo es uno de los bancos más grandes del mundo, tiene una capitalización bursátil de casi 300.000 millones de dólares, tiene ganancias por 23.000 millones de dólares, y la creación de estas cuentas fraudulentas solamente le reportó al banco ganancias por casi millones y medio de dólares. Ahora les muestro. La idea básica era que los gerentes de sucursales comerciales o minoristas tenían metas de ventas diarias que incentivaban la comercialización simultánea de múltiples productos, y la idea es que por cada cliente le deberían vender 8 productos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros servicios, y que esto les redundaba a los empleados en bonos que llegaban al entre el 15 y el 20% de sus salarios. Este caso salió a la luz. De nuevo, como en el caso de Uber, hubo consecuencias muy rápidas. El valor de la acción descendió un 2% cuando se conoció la noticia. Visita de clientes a sucursales descendió un 10%. El CEO debió verse expuesto a interrogatorios por parte del Senado de Estados Unidos y luego tuvo que renunciar a su cargo, como así también la jefa de banca comercial de Wells Fargo. Cambios en estructura y composición de junta directiva y un largo etcétera. Aquí también en el caso de Wells Fargo se hizo un reporte interno que fue supervisado por los directores independientes del banco. Y lo interesante del reporte, que está sintetizado aquí en este párrafo, es que lo que dijeron es que el banco vio el riesgo de creación de cuentas fraudulentas como potencialmente teniendo un daño menor en términos financieros para el banco, digamos. Se habían detectado estas irregularidades, se habían despedido a empleados que las habían cometido, pero en ningún caso se consideraba que este riesgo de creación de cuentas fraudulentas fuera a tener un efecto de mayores proporciones para el banco. Digamos, que iba a quedar reducido a un problema pequeño, ¿no? Y el informe lo que dice precisamente es que el banco, desde su junta directiva y desde su senior management, subestimó el riesgo reputacional involucrado. Es decir, vio el problema no desde el punto de vista de los consumidores del banco, que potencialmente iban a ver esto como una falta de integridad del banco, sino lo vieron desde el punto de vista interno, como una mala práctica de ciertos empleados que no iba a tener una repercusión negativa más grande. Un poco las conclusiones del reporte fueron que había una cultura de ventas agresiva y de compensación agresiva dentro del banco, y que esto estaba basado en una confianza interna del banco en que, digamos, de éxitos pasados, ¿no? Era un banco que contaba con una muy buena reputación en el sector bancario. Y también, digamos, el rol de la junta directiva, digamos. No estaba informada la junta directiva que 5.300 empleados habían sido despedidos por estas violaciones o prácticas fraudulentas, y recién se enteraron cuando el caso salió a la luz. Y un poco en sintonía con lo que decíamos antes de Uber, una vez que estalla una crisis reputacional de esta magnitud, es muy difícil parar esta bola de nieve que va creciendo continuamente. Un año después de que la crisis se materializó, este es un año después de que salió a la luz estas cuentas fraudulentas creadas, se descubrieron, y esto es muy frecuente en otros casos también parecidos, se descubrieron que no eran 2.1 millones de cuentas fraudulentas abiertas, sino que en realidad había 1.400.000 cuentas adicionales que se habían creado de manera fraudulenta, dando un total de 3,5 millones de cuentas fraudulentas.
Se descubrieron también controles inadecuados en venta innecesaria de seguros a 570.000 clientes. 528.000 cuentas fueron abiertas de manera inapropiada para pagos online de cuentas. Y bueno, y la cadena de investigaciones por parte de autoridades judiciales en Estados Unidos. Y 2 años después, es decir, en 2018, bueno, un poco acá lo resumo en que aparece Trump con este tweet donde dice: no se preocupen, Wells Fargo le vamos a aplicar las multas y penalidades que corresponda y se van a tener que hacer cargo de ellas. Y de hecho fue de esta manera que en febrero de 2018 la FED, o la Reserva Federal de Estados Unidos, restringió en una medida inédita que no tiene muchos antecedentes, restringió el crecimiento del banco en razón de los abusos a consumidores y violaciones de políticas de compliance. También el banco acordó pagar una multa de $1.000 millones por caso de seguros de automotores y prácticas hipotecarias sin consentimiento de usuarios, multa de 480 millones en caso de inversores que reclamaron falta de divulgación por parte del banco de la creación de cuentas falsas, y otra multa más por un poco más de $2.000 millones por su rol en burbuja hipotecaria, digamos, venta de hipotecas de manera inapropiada. O sea que de nuevo, digamos, la sucesión de hechos, una vez que se abre la caja de Pandora, es inacabable, ¿no? Y es muy difícil cortar, digamos, con la dinámica de casos que se van sumando, que van descubriendo los medios de comunicación, que van descubriendo los reguladores, autoridades públicas. Otros casos, este es un ranking que hace todos los años también RepRisk con respecto a las empresas más controversiales, que tienen índices de riesgo reputacional más altos. Este es el último reporte del año que computa, digamos, el año 2017, que fue publicado a principios de este año, y aquí vemos las 10 empresas más expuestas o con un índice más alto de riesgo reputacional. En primer lugar, The Weinstein Company, esta compañía de cine cuyo fundador sí, se vio envuelto en un montón de incidentes y de casos de acoso sexual. Vemos que de las 10 con un índice de reputación negativa más alto, 3 son de la región: JF Investimentos de Brasil, que es esta compañía de carne y de alimentos; Odebrecht, bueno, de construcción y materiales; y PDVSA. Lo interesante de la lista es que de las 10 empresas afectadas por este índice más alto de riesgo reputacional, 8 de los 10 casos, 8 tienen que ver con fallas en cultura de integridad y transparencia, ¿no? En el caso también de Equifax, la empresa de servicios financieros, en el caso del Rolls-Royce, etc. Acá un poco para resumir todo lo que hemos hablado antes y un poco para ilustrar la mención a Odebrecht en la lista de las 10 empresas con riesgo reputacional más alto de 2017. Es interesante ver que este tema muchas veces se dice, bueno, pero el riesgo reputacional está asociado mayormente a empresas, países desarrollados. En regiones como América Latina, el riesgo reputacional no tiene impacto, o el impacto es menor, o no hay consecuencias graves. Digamos, verlo como un tema lejano que no tiene impacto práctico. Yo creo que el tema de Odebrecht es un tema que realmente nos debe abrir los ojos para darnos cuenta de que el tema en la región también ha llegado y tiene consecuencias muy importantes. Y en el caso de Odebrecht me parecía interesante mostrarles, este es un extracto del reporte de sustentabilidad previo de Odebrecht al surgimiento o a la emergencia de los problemas de corrupción que se originaron en Brasil. Y en el reporte de sustentabilidad, en las primeras páginas, hay un mensaje del presidente de la compañía, de Marcelo Odebrecht, y marqué 3 frases que me parecen muy interesantes y que un poco resumen toda esta discusión con respecto a cómo, digamos, una empresa
la distancia que hay entre lo que una empresa dice que hace y lo que realmente está haciendo. Y bueno, y la primera frase es, ¿en qué creemos? Odebrecht, ¿en qué creemos? Creemos que nuestra relación con el gobierno es completamente legítima, no solo en Brasil, sino en todos los países donde operamos. Consideramos al buen gobierno de los recursos, la buena gestión de los recursos públicos esencial, de manera que puedan ser invertidos de manera racional en iniciativas que mejoren la calidad de vida del público y contribuyan al desarrollo nacional. Y el último punto que me parece muy ilustrativo es los intereses del grupo Odebrecht y los intereses de la sociedad son uno y el mismo. Y haremos un uso adecuado de los fondos públicos, ¿no? O de los recursos públicos. Yo creo que esto, digamos, de alguna manera sintetiza todo lo mal que una empresa puede hacer en términos de pretender tener una reputación o aspirar a una reputación o a una consideración de reputación y lo que realmente hace en la práctica, ¿no? Y no es necesario hablar de las consecuencias que el caso ha tenido en la región en términos de pérdida de negocios para la empresa, que ha perdido, digamos, contratos de obras públicas y licitaciones en muchos países. En Perú, por un periodo específico de años, no puede volver a participar, en Argentina también, y más allá, obviamente, de las multas que ha recibido por parte de la justicia de Estados Unidos y la justicia brasileña. O sea que es más que claro, digamos, todo el espectro de consecuencias que tiene el riesgo reputacional. Y para terminar con una nota, digamos, más positiva y no todo negativo, así como hay empresas que gestionan de manera muy mala el riesgo reputacional, hay empresas que lo hacen muy bien y que crecientemente lo que buscan es alinear una cultura de integridad y su consecuencia en una buena reputación. Está el caso de Starbucks, que es una empresa líder en el cuidado de la buena reputación. Está el caso reciente a partir de un incidente que se originó en un café en Estados Unidos, en Filadelfia, donde un empleado llamó a la policía para alertar que había 2 personas afroamericanas que estaban esperando. Vino la policía, se los llevó presos, no había razón para que los detuvieran. Y la compañía, a partir de ese incidente, decidió organizar entrenamientos antidiscriminación para todos sus empleados por mediodía, cerrando todos sus locales por mediodía, más de 8.000 locales. El CEO de la empresa viajó a Filadelfia, se entrevistó con las autoridades de la ciudad, habló con los empleados del local. O sea, hubo toda una serie de medidas que demostraron que realmente el tema es prioritario para la empresa y que ante un incidente adverso no se iban a quedar de brazos cruzados, o lo que usualmente muchas veces en estos casos se dice que es, bueno, fue un error de un empleado y la culpa la tiene el empleado, sino que en este caso la empresa se hizo cargo de la situación. Y lo que crecientemente vemos es que las empresas adoptan la estrategia de ganarles a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es adelantarse a lo que nuestras partes interesadas nos van a pedir, a nuestros clientes, nuestros consumidores, antes que nos exijan que hagamos algo, en este caso por evitar este tipo de situaciones de discriminación. La propia empresa, digamos, toma la iniciativa y dice: nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a dar el primer paso y somos los que primero nos tomamos en serio esto y no queremos que vuelva a repetir. Si se repite, va a ser a pesar de que hicimos todo esto, ¿no? Después está el caso, aquí en esta foto, de Paul Polman de Unilever, que también es un claro ejemplo, digamos, de cómo una empresa puede gestionar de manera positiva la reputación. En este caso era sobre cómo ellos monitorean el uso de redes sociales para publicitar productos de Unilever y cómo resguardan, digamos, los derechos de los consumidores que están accediendo a publicidades de la empresa a través de redes sociales. Y después un tema que crecientemente también ha ganado notoriedad es el activismo de los CEOs, de los altos directivos en pos de causas que van más allá de lo estrictamente comercial y de negocios.
En este caso, por ejemplo, y ha habido varios casos de esto a partir de la administración de Trump. En el caso del CEO de United, de la aerolínea United Airlines, que emitió un comunicado diciendo que no se iban a hacer cargo de transportar a menores de edad separados de sus padres en sus aviones. Y esa fue una medida que tomaron varias aerolíneas en conjunto para evitar, digamos, que se las utilizara para este tipo de medidas que consideran que son negativas. Para terminar entonces, y para resumir un poco todo lo que hemos dicho, los riesgos reputacionales entonces no deben seguir siendo pensados o considerados dentro de un marco de riesgo clásico que no toma en cuenta el impacto de decisiones estratégicas desde el punto de vista de los valores e intereses de sus múltiples partes interesadas. Otro punto importante es que el daño a la reputación es frecuentemente mucho más costoso que el impacto directo de las decisiones o eventos que lo causaron, y lo vimos en el caso de Wells Fargo, digamos, el impacto directo en términos financieros de la creación de cuentas fraudulentas era menor, digamos, porque al principio las multas que se le aplicaban al banco no fueron tan altas. Pero después, una vez que esa crisis escaló, digamos, el daño a la reputación fue mucho más costoso en términos de pérdida de valor de la acción del banco, en términos de multas que a partir de la crisis reputacional se aplicaron, etc. Y lo que también les decía antes es el efecto dominó, digamos, una vez desatado el primer problema, es más probable que le sigan otros casos parecidos o situaciones parecidas. Y en todos los casos hay un núcleo que tiene que ver con fallas en la cultura de integridad, con el liderazgo ético desde lo más alto de la organización, con la rendición de cuentas, con programas de incentivos razonables. En un sentido, digamos, está todo el espectro de riesgos de sustentabilidad estratégica, y ciertamente la G de gobierno corporativo es la más importante, ¿no? Porque si falla, digamos, el gobierno corporativo, el tono de integridad que el gobierno corporativo instala, es más probable que tengamos problemas en los pilares sociales y medioambientales. Y bueno, y la existencia de una buena cultura corporativa de integridad dentro de un esquema sólido de gobierno corporativo es un motor fundamental para una buena reputación y para la gestión de su riesgo. Esta es más o menos una síntesis de las ideas con respecto, digamos, a cómo se está viendo el riesgo reputacional hoy en día, cómo está cada vez más asociado a cultura e integridad de una corporación, y cómo al mismo tiempo integridad es definida por cómo nos comportamos con nuestras partes interesadas en el espectro de temas de sustentabilidad estratégica. Gracias. No sé si hay preguntas, si alguien tiene una duda o... Sí. Vamos a tener el micrófono o si quieres me prestas este. Doctor Gabriel nos hablaba de acortar la brecha entre reputación y realidad. De pronto, en una diapositiva anterior, nos hablaba también de otra brecha entre el impacto de la reputación y la cobertura que las empresas tenían. ¿Qué es más importante de cubrir? ¿Esa brecha entre el impacto y la cobertura o la reputación y la realidad? Sí. Bueno, yo creo que la reputación, realidad, esa brecha es lo más importante. Me parece que, digamos, es ajustar las expectativas de acuerdo a la realidad de la organización. Aquí también hay un hecho interesante, que es que las organizaciones que tienen reputación más alta paradójicamente son las más estudiadas o evaluadas por el público, ¿no? Porque a medida que una empresa se comporta de mejor manera, va a haber muchos más ojos mirando que se siga comportando de esa manera y que no se salga de ese estándar alto que ha elegido tener. Hay empresas como el caso de Apple, o el mismo Unilever, Starbucks, que son mucho más miradas porque se espera de ellas mucho más. Pero lo clave es eso, y para aquellas empresas que su realidad sea bastante inferior a su reputación, lo mejor es no prometer más
de lo que pueden dar, ¿no? Yo creo que eso también es clave. Digamos, el caso Odebrecht es patente, digamos, y si estaban haciendo cosas que eran diametralmente opuestas a lo que decían en su reporte de sustentabilidad, bueno, yo hubiera puesto el foco en otros temas, no justamente en ese que precisamente es lo que no hacían, ¿no? O todo lo contrario. Porque después cuando surge un caso, digamos, la brecha, la distancia entre lo que la empresa decía que hacía y lo que hace, la hace quedar, digamos, en un lugar más negativo. ¿Sí? Gabriel. Sí. Yo te quisiera preguntar, con la experiencia que ustedes tienen en la región, y pues lo hemos visto un poco acá en Colombia, ¿qué tan preparadas están las áreas de comunicaciones, los líderes de las organizaciones para enfrentar una crisis de reputación? O sea, ¿reaccionan un poco lento? ¿Están preparados? Porque yo creo que si bien las organizaciones podrían tener algún tipo de dificultad con sus grupos de interés, también es la forma de abordarlo y cómo enfrentar esa situación. ¿Qué tan preparados estamos y qué debemos hacer? Sí. Bueno, hay toda una parte que tiene que ver con la gestión de crisis que aquí no abarqué, pero obviamente que una buena gestión de una crisis reputacional específica tiene que estar basada en esta mirada, digamos, a reputación como riesgo estratégico y de tema o asunto estratégico que tiene que estar liderado desde lo más alto de la organización. En ese sentido, digamos, cada vez que hay un incidente o crisis reputacional, lo que más se busca es que una empresa comunique, primero que tenga un plan de acción, digamos, escenarios, que tenga preparado de antemano escenarios de reacción o de respuesta ante probables crisis reputacionales, pero lo que crecientemente se dice es que las respuestas deben estar, digamos, canalizadas a través de los más altos directivos de la organización, en primera persona, es decir, el CEO o otro alto ejecutivo, que la respuesta siempre tiene que ser teniendo en cuenta, de nuevo, el punto de vista de sus partes interesadas, y no tiene que ser defensiva. En general, lo que frecuentemente pasa es que cuando hay una crisis, digamos, la empresa tiene que actuar rápido, hay mucha incertidumbre, la información es escasa, y siempre existe la tentación de replegarse sobre los abogados, ¿no? Que son los más conservadores y los más que van a instalar una estrategia defensiva y poner la culpa en otro lado y no en la empresa. Y lo que se dice es que esto, digamos, no es visto como una práctica transparente y no crea confianza con las partes interesadas, que al contrario, la empresa, si ha habido algo en lo cual potencialmente puede haber cometido un error, es lo primero de todo hacerse cargo, que creo que el ejemplo de Starbucks lo demostraba bien, digamos, hacerse cargo, ponerse el problema en los hombros, que salga a dar la cara el CEO de la organización, utilizando medios de comunicación modernos, o sea, gacetillas de prensa y los formatos tradicionales no funcionan, tienen que usar las redes sociales, tienen que usar las nuevas herramientas de comunicación y de esa manera, digamos, uno empieza a gestionar mejor estos temas. Pero yo creo que la estrategia que hay que evitar es caer, digamos, en respuestas redactadas por abogados que buscan echarle la culpa, digamos, a alguien afuera y no al... El caso de Starbucks creo que es interesante porque precisamente hace eso, digamos. Hubiera sido muy fácil decir, bueno, el problema se originó porque había un empleado que se portó mal, que quizás no se entrenó de la manera que se debería haber entrenado, tiene malos valores. Digamos. La culpa no se puso afuera, sino que se puso proactivamente adentro y mostrando de qué manera la empresa podía remediar la situación con las herramientas disponibles, ¿no? Eso es como que de alguna manera es tomar lo que el público quiere que uno haga, hacerlo y mucho más que eso, digamos. Es como redoblar la apuesta sobre lo que el público está esperando que uno haga. Gabriel, buenos días. Buenos días. La vulnerabilidad de muchas organizaciones está en que muchas veces no hay un monitoreo de ese riesgo reputacional. En el sentido de que muchos de nosotros no conocemos qué se está moviendo en las mismas redes sociales en muchas ocasiones, porque no es de pronto en nuestra práctica como empresarios estar permanentemente pues monitoreando eso. Tal vez nos damos cuenta cuando un amigo por ahí nos dice pilas, por ahí están hablando algo de tu empresa o de un funcionario de tu organización.
Y cuando ya eso sucede, pues la cosa ya ha cogido bastante vuelo. Entonces, mi pregunta estaba muy orientada tal vez a lo que Sandra te decía, es decir, ese monitoreo desde el punto de vista en lo que se ve en las redes sociales, porque también hay mucho falso positivo. Si alguien quiere hacerte daño en una red social, pues puede inventarse cualquier rumor y cualquier cosa y dependiendo también como de la capacidad que tenga de mover eso, puede volver tu reputación una nada de un día para otro. ¿Cómo en ese escenario en el cual pues obviamente muchos de nosotros como empresarios nos vemos abocados a que estamos en un día a día trabajando pues por llevar a nuestras empresas adelante, muchas veces no tenemos, digamos, la cobertura de estar pendientes de eso? Esto de las empresas grandes, uno ve que hay gente dedicada a muchas cosas, pero en las empresas que no son tan grandes como las nuestras, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo nos movemos? Porque esto de verdad le deja a uno muy inquieto y no quiere uno volverlo paisaje, pero que también cuál es el quehacer del día a día nuestro para efectos de cuidarnos de un escenario de esos en que posiblemente esté por ahí hablándose inadecuadamente en nuestra empresa. Sí, bueno, ciertamente los casos que mostré y las herramientas que mostré funcionan para empresas grandes o muy grandes, pero obviamente de acuerdo al tamaño de las empresas se deberán adecuar, digamos, las herramientas de monitoreo que puedan existir. Pero más allá de las herramientas, creo que lo clave es, digamos, el punto básico con respecto a conocer qué piensan nuestras partes interesadas, cómo nos ven. Y yo creo que ahí, digamos, el diálogo, digamos, tener un plan de comunicación constante y de doble vía entre nosotros como organización, grande, pequeña o mediana, y nuestras partes interesadas, es decir, saber qué piensan sobre lo que hacemos nuestros empleados, qué piensan nuestros socios de negocios, nuestros proveedores, digamos. Eso yo creo que es posible hacerlo de manera diaria, digamos. Y comunicarnos y dialogar, pero siempre pensando en cómo ellos nos ven a nosotros, digamos. No solamente cómo los vemos nosotros a ellos, sino hacer el esfuerzo de vernos a nosotros desde afuera. Yo creo que eso es clave, y especialmente puse el ejemplo de nuevas generaciones tipo millennials que le dan mucho más valor a los temas medioambientales, protección del planeta y temas similares, pero también, digamos, otros grupos de interés, digamos, que le dan valor a otros temas. Pero lo importante es hacer el esfuerzo de vernos desde afuera, digamos, porque muchas veces, por la historia de una organización, estamos acostumbrados, pensamos que nuestras partes interesadas se mantienen rígidas en el tiempo y son siempre las mismas y piensan siempre igual, pero esto, digamos, ser consciente de que son cambiantes es clave, digamos, es clave, digamos, posibilitarnos vernos desde afuera, cómo nos ven externamente y no solamente desde adentro para afuera. Yo quisiera decir algo y pues complementarte algo, pues la corporación es una entidad pues que tiene un departamento de comunicaciones pequeño, pero por ejemplo todas las redes sociales, pues desde la dirección ejecutiva las monitoreamos, o sea, estamos permanentes, digamos que no se lo dedicamos solamente a las áreas de comunicaciones, sino que ahí estamos permanente mirando. Y lo otro es una herramienta muy fácil, Google tiene un sistema de alertas. Desde Google se puede monitorear un poco qué se está hablando de una entidad. Entonces, eso es un sistema gratuito que te permite que te lleguen las alertas de qué se está hablando. Y de esa forma poder determinar acciones. Una empresa alguna vez nos decía, no, es que yo no tengo Facebook, no tengo cualquiera de las redes sociales, entonces no hablan de mí. Pues la recomendación para todos es tengan todas las redes sociales y que el líder de la organización pues sea el primero que se levante todos los días a revisar las redes sociales para tomar acciones de manera oportuna. Sí. Tendríamos entonces, aún hay tiempo, 2 preguntas, pero las resolvemos más bien rápido para ajustarnos a la agenda. Perfecto. Buenos días. Es el problema de la incertidumbre del riesgo, de esa digamos, esa situación. Estaba pensando en el caso de ayer de que Trump habló acerca de Google, ¿cierto? Y cómo eso
que pudo haber sido nunca considerado en un plan de riesgos de reputación. Sí. Y lo que pasó con el mismo Google en Europa, a raíz de también de una interpretación de lo que era. Entonces yo digo, ¿cómo controlar ese riesgo? Era altamente incierto que pudiera ser afectado. Sí. Bueno, si puedo decir una pequeña cosa con respecto a una empresa hermana, Facebook, que es muy interesante ver la evolución del caso ante los incidentes con el uso de datos que han tenido, que ellos siempre se vieron a sí mismos como una empresa de tecnología, ofreciendo una plataforma neutral para que usuarios lo usen y comuniquen a través de posteo de fotos, comentarios, etc. El problema que no vieron es que sus usuarios los consideran plataformas de medios de comunicación, ¿no? Entonces, ellos siempre actuaron como que eran una plataforma neutral y ellos no deberían tener control sobre el contenido de lo que se pone ahí. Y eso los llevó a tomar una actitud de distancia con respecto al contenido o al uso del contenido que se plasmaba dentro de Facebook. Y con el tiempo lo que vimos, y llegamos con el caso de las elecciones en Estados Unidos y la influencia de Rusia, con el caso de la utilización de datos por parte de terceras partes de los datos de los usuarios, es que la compañía tuvo que hacerse cargo de que sus públicos de interés la estaban considerando como una empresa que también produce contenidos, entonces tiene que hacerse cargo de la producción de ese contenido o algún tipo de monitoreo y de curaduría de lo que se está poniendo adentro. Entonces, digamos, la visión externa los obligó a redefinirse como empresas, ¿no? Lo que al principio no veían o no querían ver, porque era un conjunto de ingenieros informáticos que ven el tema desde un punto de vista muy técnico, tuvieron que reformarlo para darse cuenta de que no, de que su público las estaban percibiendo de una manera diferente, no las percibían como una plataforma tecnológica neutral, sino la percibían como una plataforma que tenía que hacerse cargo del contenido que estaban poniendo allí los usuarios. Gabriel, Sí. sin el ánimo de comprometerte, pero con la intención como de saber tu concepto, que te merece las certificaciones en responsabilidad social. ¿Qué opinas de ellas? Sobre todo cuando algunas de ellas no evalúan directamente lo que piensan las partes interesadas, sino más cómo se ve la organización. Entonces, el concepto que tienes sobre ellas. Sí. Bueno, es importante, digamos, que en la certificación esté, digamos, esté basada en lo que la empresa dice que hace, digamos, en lo que la empresa muestra que hace y cómo documenta eso que hace, pero al mismo tiempo es interesante que eso se contraste con lo que las partes interesadas ven que la organización hace. Yo creo que un equilibrio entre la visión interna de lo que la empresa comunica con lo que sus partes interesadas externas están diciendo es clave para realmente que la certificación sea, digamos, tenga valor, ¿no? Que realmente se esté evaluando a la empresa de manera comprensiva y no solamente lo que la empresa dice que hace, sino que realmente se lo ponga en contraste con lo que la empresa, de la manera en que la empresa es percibida por sus partes interesadas. Sí. Estamos. Gracias. Gabriel Cecchini, nuestro primer conferencista desde Argentina, asesor en ESG de Refrix, la entidad suiza. Gabriel, escuchándote y sobre todo en el caso de United Airlines, no sé si recuerdan pues todo ese bololó que se formó y cómo en una de las últimas ruedas de prensa del CEO de United Airlines dice, y lo conecto cuando decías que hay casos que se subestiman, aspectos que se subestiman, y él reconocía cómo en la gestión de esa crisis se demoraron mucho y decía, sencillamente nos faltó empoderar a quienes atendían, a los funcionarios, a los empleados directos en la reacomodación de ese pasajero. Si lo hubiéramos empoderado, si no hubiéramos subestimado que ellos pueden resolver cosas más rápido y no tener que escalar, porque mientras lo reacomodaban pasaban y pasaban los minutos y ese video crecía y crecía y crecía, y el enojo del ese cirujano, que finalmente era un cirujano oriental, además muy reputado, si hubieran empoderado al empleado directo que podía gestionar eso rápidamente, cambiarlo de asiento y listo. Como a veces
La oportuna respuesta o tardía respuesta tiene unas consecuencias increíbles. Gracias por habernos acompañado en este congreso y de parte de la Corporación Fenalco Solidario, pues un gesto de agradecimiento contigo por acompañarnos y por ser aliado en este Congreso de Responsabilidad Social.